Los secretos de su ascenso al poder, de pastor a rey de Israel. El ascenso de David al trono está envuelto en una trama de misterio, política y providencia divina. Aunque comenzó como un simple pastor, fue elegido por el profeta Samuel bajo la dirección de Dios, en un acto que desafiaba las expectativas humanas. David no era el primogénito ni el más imponente de sus hermanos, pero Dios vio algo en el que nadie más percibía, un corazón conforme a su voluntad. Esta elección inesperada marcó el inicio de una serie de eventos que lo llevarían a convertirse en el rey más famoso de Israel. ¿Fue una decisión basada únicamente en su fe, o había un propósito oculto en el plan de Dios? Uno de los momentos clave en su ascenso fue su compleja relación con el rey Saúl. Tras derrotar a Goliat, David se ganó el respeto del pueblo, pero también la envidia de Saúl, quien lo veía como una amenaza a su trono. A pesar de esto, David mostró una lealtad sorprendente hacia el rey, incluso cuando tuvo múltiples oportunidades para eliminarlo. ¿Por qué decidió perdonar a Saúl en lugar de tomar el trono por la fuerza? Algunos sugieren que David entendía que su reinado no debía llegar por medios humanos, sino por la voluntad divina. Sin embargo, detrás de esta lealtad también hubo intrigas y estrategias. David supo ganar aliados clave, como Jonatán, el hijo de Saúl, cuya amistad le ofreció protección y apoyo. Además, la narrativa bíblica deja entrever que David era un estratega hábil, moviéndose con astucia para evitar conflictos directos hasta que fuera el momento adecuado. Su ascenso al poder no fue solo cuestión de valentía, sino también de paciencia y sabiduría, manteniéndose fiel a su llamado sin intentar apresurar los tiempos de Dios. La relación con Saúl, rivalidad, intrigas y misterios divinos. El vínculo entre David y el rey Saúl es uno de los aspectos más intrigantes de su historia. Al principio, Saúl acogió a David como un joven prodigio. Tras la derrota de Goliat, David se convirtió en un héroe nacional y fue llevado a la corte de Saúl, donde ganó su confianza. Incluso se casó con Mical, la hija del rey, fortaleciendo su conexión con la familia real. Sin embargo, el reconocimiento del pueblo hacia David comenzó a eclipsar a Saúl, y la relación se transformó rápidamente en una peligrosa rivalidad. ¿Qué rol jugó el destino en esta dinámica? ¿Fue Saúl simplemente una pieza en el plan divino para preparar a David para el trono? El conflicto entre ambos alcanzó su punto crítico cuando Saúl, consumido por los celos y la paranoia, intentó asesinar a David. A pesar de las amenazas, David optó por huir en lugar de enfrentarse directamente a Saúl. Durante años, David vivió como fugitivo, reuniendo un grupo de leales guerreros mientras evitaba confrontaciones directas con el rey. Incluso cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl en 2 ocasiones, se negó a hacerlo, declarando que no levantaría su mano contra el ungido de Dios. Esta actitud plantea una pregunta fascinante: ¿era David simplemente fiel a sus principios, o comprendía que su destino dependía de la intervención divina y no de sus propias acciones? Durante su tiempo como fugitivo, David no solo sobrevivió, sino que también consolidó su posición como líder. Mientras se escondía en cuevas y desiertos, construyó una red de seguidores leales, incluyendo soldados descontentos con el reinado de Saúl. Esta etapa de su vida demuestra su habilidad para liderar en circunstancias adversas, transformando a un grupo de marginados en una fuerza formidable. Además, David forjó alianzas estratégicas con tribus vecinas y mantuvo una política de respeto hacia el pueblo de Israel, evitando ataques que pudieran dañar su reputación. Esta mezcla de paciencia, astucia y fe le permitió mantener su legitimidad como futuro rey, incluso mientras era perseguido como un criminal. El final de Saúl es un capítulo oscuro en la historia de Israel. En una batalla contra los filisteos, Saúl y sus hijos fueron derrotados y muertos, dejando el trono vacío para David. Sin embargo, el relato deja lugar a interpretaciones. ¿Fue la caída de Saúl el resultado de sus propias decisiones, o una consecuencia inevitable del plan de Dios para David? Este desenlace plantea un misterio más profundo sobre cómo la voluntad divina se entrelaza con las acciones humanas, un tema recurrente en la vida de David. La vida personal de David, amores, pecados y redención. La vida personal de David está marcada por intensos contrastes, grandes amores, pasiones desbordadas, errores catastróficos y una búsqueda constante de redención. Su historia no solo revela al guerrero y rey, sino también al hombre vulnerable, humano y lleno de emociones. Aunque es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios, su vida privada estuvo plagada de decisiones controvertidas que dejaron cicatrices en su legado. Uno de los episodios más conocidos y escandalosos de la vida de David es su relación con Betsabé. En un momento de ocio, mientras sus soldados estaban en batalla, David vio a Betsabé bañándose desde su terraza.
Deslumbrado por su belleza, la hizo llamar, y de esa unión nació una relación adúltera que desataría una serie de tragedias. Para ocultar el embarazo de Betsabé, David orquestó la muerte de su esposo, Urías, un soldado leal que estaba en el frente de batalla. Este acto, que combinó deseo, engaño y asesinato, marcó un punto de inflexión en la vida de David. Aunque intentó ocultar su pecado, el profeta Natán lo confrontó con valentía, revelándole las consecuencias de sus acciones. Este episodio muestra la humanidad de David, un hombre con poder absoluto que, en un momento de debilidad, se desvió de sus principios. Sin embargo, también revela su capacidad para el arrepentimiento, ya que reconoció su error y clamó a Dios por perdón, dejando plasmada esta experiencia en el Salmo 51, una de las oraciones de arrepentimiento más conmovedoras de la Biblia. Las decisiones de David no solo afectaron su vida, sino que también tuvieron un impacto devastador en su familia. Uno de sus hijos, Amnón, violó a su medio hermana Tamar, lo que desató una cadena de venganza y violencia. Absalón, otro de sus hijos, asesinó a Amnón para vengar a Tamar, y más tarde lideró una rebelión contra David, intentando usurpar el trono. La rebelión de Absalón fue particularmente dolorosa para David. Aunque logró recuperar el trono, perdió a su hijo en el proceso, lo que lo sumió en una profunda tristeza. Su lamento por Absalón: hijo mío, Absalón, quien me diera haber muerto en lugar de ti. 2 Samuel 18:33, refleja el corazón quebrantado de un padre que amaba a su hijo a pesar de su traición. La redención de David, un corazón conformado por Dios. A pesar de sus errores, David se distinguió por su capacidad de buscar a Dios con sinceridad. No intentó justificar sus acciones ni culpar a otros, sino que se humilló ante Dios, aceptando las consecuencias de sus actos. Esta actitud de arrepentimiento y fe es lo que lo convirtió en un ejemplo de redención. La vida personal de David nos enseña que incluso los grandes líderes son humanos y cometen errores, pero lo que define su legado no son sus caídas, sino su capacidad de levantarse y buscar la reconciliación con Dios. Su historia es un recordatorio de que la gracia divina es capaz de transformar incluso las vidas más rotas. ¿Fue David un pecador redimido o un rey marcado por sus pasiones? Quizás fue ambas cosas, y ahí radica el misterio de su grandeza. Misterios espirituales y simbólicos en la vida del rey David. La figura de David trasciende lo terrenal, pues su vida está impregnada de simbolismo y profundos misterios espirituales que resuenan incluso siglos después. Más allá de ser un rey y guerrero, David se convirtió en un emblema de la conexión entre lo humano y lo divino, y su relación con Dios marcó el curso de la historia espiritual de Israel y del mundo. El Arca de la Alianza, el centro de la fe y el poder. Uno de los eventos más significativos de su reinado fue el traslado del Arca de la Alianza a Jerusalén. El Arca, que representaba la presencia misma de Dios, había sido olvidada durante años, pero David comprendió su importancia espiritual y política. Su decisión de traerla a la capital no solo consolidó a Jerusalén como el centro religioso de Israel, sino que también simbolizó su deseo de colocar a Dios en el corazón del pueblo. Durante el traslado, David danzó con una devoción desbordada, despreocupado de su dignidad como rey, lo que generó críticas, incluso de su esposa Mical. Sin embargo, este acto reflejaba su profundo amor por Dios, un gesto que trascendía las normas sociales. ¿Era simplemente la celebración de un creyente fervoroso, o comprendía David que el arca era una llave espiritual para conectar su reinado con el favor divino? El pacto davídico, la promesa del Mesías. Uno de los mayores misterios espirituales en la vida de David es el pacto que Dios hizo con él, conocido como el pacto davídico. Dios le prometió que su descendencia reinaría para siempre y que de su linaje surgiría el Mesías, una figura redentora que traería salvación a toda la humanidad. Esta promesa no solo confirmó su papel como el elegido de Dios, sino que también le otorgó un lugar central en la profecía mesiánica. La conexión de David con el Mesías es especialmente significativa en la tradición cristiana, donde Jesús es identificado como el Hijo de David. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Fue David consciente de la magnitud de esta promesa? ¿Entendía que su vida y linaje tendrían un impacto eterno en la historia de la humanidad? Los Salmos, misterios de su alma y relación con Dios. David no solo fue rey y guerrero, sino también poeta y músico. A través de los Salmos, dejó un legado espiritual que ofrece una ventana a su alma. Estos himnos y oraciones reflejan su relación íntima con Dios, sus momentos de triunfo, arrepentimiento, miedo y esperanza. Los salmos, que aún son recitados por millones de personas, están cargados de simbolismo y secretos sobre la naturaleza de Dios, el alma humana y la búsqueda de redención. Por ejemplo, en el Salmo 23, David describe a Dios como un pastor que guía y protege a su rebaño, una metáfora profundamente personal que conecta su propia experiencia como pastor con su comprensión de la providencia divina.
En otros salmos, como el 22, se encuentran referencias proféticas que muchos interpretan como vislumbres del sufrimiento del Mesías. ¿Fueron estos escritos simplemente el producto de su experiencia personal, o estaba David inspirado por una visión que trascendía su tiempo? Un hombre conectado con lo divino. David fue más que un líder político o militar, fue un hombre cuya vida estuvo en constante conexión con lo divino. Su profunda espiritualidad, reflejada en sus acciones, sus oraciones y su música, lo convierte en un puente entre lo humano y lo celestial. Pero esa conexión no estuvo exenta de desafíos y misterios. ¿Cómo un hombre con tantos defectos personales pudo ser considerado conforme al corazón de Dios? Tal vez la respuesta radica en su disposición constante a buscar a Dios, incluso en sus momentos más oscuros. En este punto, David no solo nos inspira, sino que también nos deja reflexionando. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a conectar nuestras vidas con lo divino, a pesar de nuestras propias imperfecciones? Su vida es un recordatorio de que lo espiritual está siempre al alcance, incluso en los momentos más complejos. ¿Pero qué opinas tú de esto? Déjalo en los comentarios, suscríbete para más contenido similar.